Bienvenidos amigos televidentes a un especial de Pulso Político. Sin duda alguna, el tema del microtráfico en Latinoamérica y el Caribe, es decir, en la región, ha avanzado de tal forma que está constituyéndose en un drama humano, sobre todo en nuestros niños y en nuestros adolescentes y evidentemente en el entorno familiar y social. Los indicadores de consumo de alcohol, tabaco y droga, y esto lleva también a otro elemento que tiene que ver como que se presenta como consecuencia de lo que estoy hablando, que es el embarazo adolescente. Son temas de carácter social que debe ser tratado con profundidad y con responsabilidad. Por eso he decidido hacer un especial de Pulso Político para ver y poner en la mesa del debate la dimensión de este negocio criminal que atenta contra nuestros niños, adolescentes y jóvenes. El país merece un debate serio. El país merece respuestas prácticas sobre este tema. Y no solo el Ecuador realmente. Necesitamos establecer políticas en la región para combatirlo en conjunto. Pero no solo desde el punto de vista de la disminución y la erradicación de la oferta de la droga, sino también desde la recuperación de esos niños, de esos adolescentes, de esos jóvenes que caen en el consumo y posteriormente en la adicción. Recordemos que la estrategia de estos criminales en temas de microtráfico es generar la adicción para después incluirlo en el circuito de la comercialización. Es un tema entonces muy delicado. En un bloque de 40 a 45 minutos estaré con un experto y dos autoridades. Y en un segundo bloque, entre 20 y 25 minutos, quisiera mostrarles a ustedes, con las debidas autorizaciones de la familia, por cierto, a un joven y a una madre que tuvieron que vivir este drama humano. Bienvenidos al especial de Pulso Político. Tengo en la mesa de Pulso Político a Andrés de la Vega, viceministro coordinador de Seguridad, es subsecretario general de Prevención Integral de Drogas de la CETED, tiene un diplomado en prevención de delitos a nivel local y máster en políticas de desarrollo. Diego Fuentes, ministro del Interior subrogante, ex viceministro de Seguridad Interna, abogado y investigador en estos temas relacionados al microtráfico y consumo de droga. Diego Cando ha realizado investigaciones en proyectos de Flaxo, Ecuador, relacionados a la trata y tráfico de personas, migración internacional y microtráfico de drogas. Ha sido miembro del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional de la Universidad de Granada, España, y ha desarrollado análisis sobre delincuencia organizada transnacional como narcotráfico y microtráfico. Damos inicio entonces a este especial de Pulso Político. Con la licencia de las dos autoridades, quisiera comenzar por el investigador, Diego Cando. Parecería que este es un tema que está avanzando de forma acelerada y el problema se presenta desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista social. Lo que dije en la introducción, les generan la adicción para luego involucrarlos en el circuito de la comercialización. Pero esto tiene efectos colaterales, no solo es el consumo y la adicción, sino que si lo complementamos al consumo prematuro de alcohol, al consumo prematuro del tabaco, genera también el embarazo adolescente. Es decir, tiene efectos múltiples, Diego. ¿Cómo entonces tener políticas claras de prevención y también políticas claras de corrección y sanciones? Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, creo que aquí cabe destacar que hace falta investigación desde los centros académicos también, que son corresponsables, que tienen algún tipo de participación en este tipo de flagelo que es a nivel mundial y a nivel regional, por supuesto, a nivel de país también se ha podido evidenciar. Yo creo que necesitamos investigación más profunda. Solamente recordar que teníamos nosotros en el año 2012, cuando realizamos el estado del arte para revisar, hacer un estudio, habían solamente dos estudios, Carlos. Había un estudio en la ciudad de Guayaquil y uno que se proponía en la ciudad de Quito. Por lo tanto, creo que se tiene que empezar a investigar, a indagar con profundidad
el fenómeno del microtráfico. Se ha enfocado muchísimo al narcotráfico. Hay muchos estudios que dan cuenta del narcotráfico. De hecho, la mirada ha estado hacia allá. Pero nos hemos descuidado de esta mirada, de la otra parte que es el microtráfico de drogas. Y en el microtráfico de drogas, las lógicas y el comportamiento de estas organizaciones. Creo que hace falta también una participación mucho más dinámica, mucho más activa. Conversábamos con Andrés de distintas instituciones del Estado y sobre todo el enfoque de salud pública, de prevención que se tiene que dar en dos aristas, Carlos. La principal, prevenir justamente el consumo, y una muy importante que quisiera recalcar es la prevención también en la comercialización, porque lamentablemente este tipo de organizaciones hacen uso de los niños, de los hijos de los menores de edad. Entonces, porque ellos son la estrategia perfecta para la comercialización. Por lo tanto, esa prevención tiene que estar enfocado también en esas dos aristas. Ahora, cuando tú me dices, Diego Cando, que tenemos que enfocarnos, uno, en la prevención y también en el tema de la prevención de la comercialización, estamos hablando de dos frentes distintos. Así es. El uno que es competencia del Ministerio del Interior y el otro competencia del Ministerio de Seguridad más los temas sociales. Ahora bien, cuando me dices que falta estadística, ¿cómo poder establecer entonces políticas y estrategias eficaces si no tenemos estadísticas? Es difícil, por eso inicié con este recuento de que en principio los estudios eran escasos y además son bastante básicos. En principio eran escasos, ¿significa que ahora ya no son escasos? Ha mejorado, tenemos ya una producción, pero no con la profundización que se requiere. ¿Y qué tipo de profundización requerimos, Diego? Necesitamos de estudios etnográficos, necesitamos de estadísticas, datos duros, datos cuantitativos y cualitativos que den cuenta del fenómeno. Eso es lo que nos está haciendo falta. Ok, vamos a seguir desarrollando el tema. Vamos con Andrés de la Vega, viceministro de Seguridad, y comienzo contigo como autoridad porque ustedes tienen que ser los llamados a tener la mirada integral, periférica del tema. Diego plantea ahí dos temas que para mí son, o tres temas que para mí son importantes. La necesidad de contar con estudios, con investigación, es decir, con data, para poder a partir de ahí recurrir a hacer política pública, a hacer estrategias de prevención. Y el otro tema, prevención en el consumo y prevención en la comercialización. Andrés de la Vega. Carlos, muchas gracias por el espacio. Saludo a Diego, qué bueno estar aquí compartiendo contigo, y también Diego Cando, un gusto conocerte. Muy bien, Carlos. Algunos temas importantes que ha puesto sobre la mesa usted y Diego. Nosotros, durante este tiempo de gestión, y voy a irme a unos antecedentes, hemos dado un salto muy importante que quiero ponerlo sobre la mesa. En el año 2008, con la nueva Constitución de la República, se dio un salto cualitativo en la visión de la gestión de la política de drogas en el país, ¿ya? Por primera vez se eleva a principio constitucional el entender que el problema de drogas es un problema también de salud pública. Y esto es un salto enorme, o sea, porque antes, digamos, este principio no existía, habían algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional de aquel entonces, y por ende no había una diferenciación clara entre la actividad del expendio de drogas, microtráfico, narcotráfico, y aquellas personas que en cambio estaban involucradas en el problema del consumo de drogas. Te pongo Por un favor. stop ahí para hacer una precisión. Es decir, en el pasado, lo que veíamos era tratar a aquellos que transgredían la ley en la comercialización de la droga, pero excluíamos de la política a quienes eran las reales víctimas de este negocio o de este mal llamado negocio, más bien un acto criminal que atenta contra la vida del ser humano. No solo eso, las personas que tenían un problema de consumo también eran tratadas, pero como criminales. Claro. Me explico, o sea, no existía una diferenciación. Iban al tarro de una, a la cárcel. Entonces, si una persona era encontrada en una actividad de consumo, esa persona era exactamente tratada de igual forma que un traficante, era criminalizada, como muy bien lo cita y este tema que tú lo pones en la mesa es importante, amigos televidentes, que ustedes lo lleguen a comprender, porque les voy a pedir algo. Hagamos abstracción de quiénes se tratan. Y por un momento quisiera que ustedes cierren los ojos y piensen que un hijo de ustedes está involucrado en este tema. ¿Le gustaría que un hijo de ustedes, que lamentablemente por algún tipo de desorden cae en este vicio, consume y cae en el circuito de la comercialización, vaya a la cárcel? ¿Les gustaría? Y esto amplifíquelo por las familias del Ecuador.
Entonces, a partir de ahí, a partir de esa sensibilización, es lo que tenemos que tratar este tema. Perdónenme. No, por Andrés. favor, Carlos, y qué bueno poder conversar de este tema de forma fluida. Entonces, lo que dice Diego es muy cierto, es decir, ¿cómo vamos a producir una información previamente a este principio cuantitativa, cualitativa, para entender este fenómeno si antes no había que darle ningún tratamiento? El sistema de salud no tenía por qué tratar una situación que no era reconocida como tal, un problema que no era reconocido como tal. El sistema educativo tampoco podía implementar políticas públicas, pues cualquier situación vinculada a la droga era un delito. A partir de este principio cambia completamente la visión que tenemos como Estado, no solo lo digo desde el gobierno central, sino también desde los gobiernos locales, de cómo gestionamos esta problemática. ¿Hay una verdadera articulación con los gobiernos locales? Es que, a ver, no quiero que nos quedemos en enunciados. ¿Realmente hay una participación efectiva, eficaz y oportuna en los gobiernos locales? Hay una articulación a dos niveles. Lo que primero se ha logrado es una articulación, y lo voy a decir con mucha transparencia y mucha sinceridad, del mismo gobierno nacional, porque antes esta articulación ni siquiera existía. ¿Sí? Eso es el primer logro que se ha podido plasmar a través de la ley del fenómeno socioeconómico de las drogas. Esta fue una ley que se aprobó en el año 2015 y esta ley concibe el Comité Interinstitucional de Drogas. En la ley se define eliminar un organismo que existía, que era un organismo satelital que se llamaba el CONCEP, el Consejo de Control de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, que lamentablemente tuvo poca efectividad en el control de este mal, estaba más enfocado en el control de las sustancias y bienes que eran aprendidos de actividades de microtráfico y narcotráfico. Entonces se crea este comité y por primera vez sentamos de forma eficiente y continua a las instituciones que están involucradas en esta problemática, no solamente desde la óptica de la seguridad, sino fundamentalmente desde la óptica social, para justamente lograr plasmar políticas interinstitucionales para prevenir y atender. O sea, una mirada periférica que deriva en una política pública. Correcto. O sea, actores entonces. Gobierno central. Y dentro del gobierno central está, obviamente, el Ministerio del Interior para trabajar en reducción de la oferta. Salud pública. Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Justicia, Ministerio del Deporte. Desde el punto de vista del Estado, ya no del gobierno, ¿quiénes? Y desde el punto de vista del Estado, esta misma articulación tiene la posibilidad de coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados, quienes también tienen competencias concurrentes en estos efectos. Fundamentalmente los municipios. Correctamente, fundamentalmente los municipios. Le voy a poner un ejemplo. Usted conoce que ellos tienen determinadas competencias como son el control del uso del suelo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en este momento estamos trabajando muy estrechamente con ellos para que vayan aprobando normativas locales para prohibir, ¿no es cierto?, el consumo de este tipo de sustancias en espacios públicos, ¿no es cierto? Esto es un tema sumamente importante porque nos permite justamente ir limando que no existan este tipo de actividades en espacios públicos. Y contar con más espacios públicos en el territorio para que los jóvenes tengan otro tipo de alternativas. Así es. Ahora, voy con Diego Fuentes, ministro del Interior subrogante. Diego, a ver, evidentemente, la oferta está presente. Y la oferta está presente porque alguien se encarga de introducir la droga al Ecuador. Pero lo triste de esta historia y de este drama es que ya no solo son drogas de carácter natural, sino que también ya son drogas de carácter química, elaborados, que tienen un efecto espantoso, devastador en la vida del ser humano. En ese sentido, ¿cómo entonces, desde la estrategia de seguridad a cargo del Ministerio del Interior, combatir este microtráfico? Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Andrés, Diego. En realidad, yo creo que Andrés ha hecho un planteamiento muy importante, ¿no? El cambio de la visión de la política pública a transformarlo en un tema de salud. Obviamente eso creo que es la visión que han tenido la gran mayoría de países porque el fenómeno de las drogas es un fenómeno a nivel mundial. Desde la parte del control de la oferta, la policía también ha tenido que migrar su política y sobre todo migrar sus estrategias. La ciudadanía ecuatoriana conoce hasta el año 2009 que teníamos una base de Manta con el apoyo de un país extranjero. Básicamente la orientación de la policía era incautar droga, que no llegue esta droga a otros países, pero básicamente ahí acababa la mirada y la percepción de lo que se debía hacer desde el trabajo de la policía. Con el cambio de la visión y de la policía comienza a darse cuenta que hay que priorizar que la droga también no se quede en el interior del país y también comenzar a desarticular las bandas que se comenzaban a conformar para hacer un negocio adicional al del envío de droga, sino también al del microexpendio.
Entonces, desde esa perspectiva, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior también comienzan a migrar la perspectiva, ya no solamente de evitar que la droga salga, de obviamente hablar de incautaciones solamente en base al tonelaje, sino también en bandas desarticuladas y también en cómo nosotros, desde nuestra perspectiva, hacemos también trabajo Te paro preventivo. ahí, Diego. A ver, esto no es cuestión de visibilizar o de visualizar la estrategia del ayer. Es decir, patrulleros, policías armados, incautando y desbaratando bandas, sino que aquí hay un elemento fundamental para mí y que es el prioritario, inteligencia. Contamos con inteligencia para combatir este negocio maligno. Por supuesto que sí. Dentro de las estrategias se generó una subdirección especializada para estructurar con equipos investigaciones con inteligencia para identificar estas bandas. Y que algunas, yo creo que también hay que hacer un recuento de que muchas de las bandas que se comenzaron a desarticular en los años anteriores eran también estructuras inclusive familiares que estaban ahí, como lo decía bien Diego, vinculaban a menores de edad, a niños, para poder generar una estructura que pueda resistir al control de la ley, porque ellos querían aprovechar justamente la calidad de los menores de edad de ser inimputables. Entonces la policía comienza a tener esa visión, comienza a generar mayor capacidad de inteligencia, mayor capacidad de investigación, y ahí es que nosotros comenzamos a tener resultados que son importantes, porque por ejemplo, a diferencia de lo que pasaba en años anteriores, desde el 2000 hasta el año 2009, nosotros tenemos más o menos 268 toneladas de droga que se habían incautado. Pero esto es justamente porque dependíamos de inteligencia extranjera. El Ecuador no tenía capacidad de inteligencia. Hoy ya contamos. Hoy ya contamos. Y la diferencia es que desde el 2009 hasta el año 2016 tenemos 530 toneladas de droga incautadas con más de 360 organizaciones criminales de tráfico y Te microtráfico. vuelvo a interrumpir, Diego. Está bien esa cifra, pero me gustaría más allá de quedarnos en las cifras incautadas, es decir, cuando uno incauta eso, ¿verdad? A mí me gustaría más escuchar es quiénes son los top que están manejando el negocio del microtráfico. Porque a la hora del té, a quien se captura es al que lleva la droga, pero no es al que suministra ni financia el negocio del microtráfico. ¿Por qué no podemos llegar a ese nivel? Ahí hay una aclaración importante. De las toneladas que nosotros hemos incautado, hemos hecho un proceso que permite fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el tema de narcotráfico. ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros incautamos la droga, es dinero que deja de meterse nuevamente en el círculo para seguir financiando estas actividades. Solamente el año anterior nosotros con 110 toneladas le quitamos al negocio del narcotráfico y del microtráfico 4.6 billones de dólares, que esto es una cantidad sustancial que sigue financiando las actividades de estas personas. Y por supuesto también hay que hacer una aclaración. El Ecuador, yo creo que esto hay que plantearlo así, el Ecuador no tiene presencia de carteles ni presencia de organizaciones fuertes a gran escala como la que tal Pero vez ya ustedes produce están planteando. droga química aquí en el Ecuador. Hay un porcentaje en el cual lo hemos identificado, pero el Ecuador, de acuerdo con las Naciones Unidas, no es un país productor, a diferencia de Colombia y de Perú. Okay. Hemos identificado, sí, que se comienzan justamente a generar estas pequeñas organizaciones que quieren generar drogas mezcladas y las estamos obviamente tratando de identificar. Gracias, Diego. Voy donde Andrés para cubrir una primera parte de este tipo. Ahora, no es un mal del Ecuador y ustedes tres han coincidido. Es un tema mundial y regional que es importante e intenso. ¿Podemos combatir solo? ¿O aquí requerimos realmente una verdadera integración regional? Es decir, nos llenamos la boca de la integración. Tenemos una institucionalidad hoy que es UNASUR. Pero yo creo que ya llegó la hora de dejar la retórica de la política para comenzar a integrarnos en políticas y estrategias realmente para proteger a los ciudadanos. ¿Hay ya esa estrategia subregional o regional? Voy a contestar esa pregunta con dos premisas. Sí, es verdad, hay que mantener una integración de nuestros países. En términos de seguridad existe una estrecha articulación con países de la región, como lo son Colombia, como lo son Perú, para luchar contra este mal. Pero sobre todo tenemos que seguir caminando hacia el cambio del enfoque de las políticas públicas. Y como muy bien lo dijo usted, Carlos, esto no solo puede abordar solamente desde la óptica de seguridad, sino fundamentalmente desde la óptica de la prevención. La guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Creo que todos los organismos internacionales que han tratado y han abordado esta temática han llegado a la conclusión de que una guerra contra las drogas va a ser un fracaso si no trabajamos contundentemente a través de políticas de prevención, trabajando desde la familia, desde los niños, desde el sistema educativo, para que toda la sociedad en sí conozca este mal,
tenga claridad suficiente sobre este mal y podamos prevenir este mal. Y cuando exista una familia, un chico, una niña que ha caído en este problema, poderlo atender adecuadamente para mantener a esa persona plenamente integrada en la sociedad. Y ese es el enfoque por el que está apostando el Ecuador. Ese es el enfoque por el que nosotros queremos una política mucho más integral, holística, que permita justamente abordar de esta manera esta situación. Y solo por tomar y por poder ejemplificar esta situación ya en cosas puntuales para que la familia, los ecuatorianos, las ecuatorianas que nos escuchan, los padres, las madres de familia que ahora esta noche nos están escuchando, quisiera nombrar algunas de las cosas, si me permites, Carlos, Por y que favor, perna Andrés. que me extienda. Primero, desde lo educativo, El Ministerio de Educación ha implementado en todo el sistema educativo estos llamados DESE, que son los departamentos de consejería estudiantil. Ahora en nuestro sistema educativo, cada escuela cuenta con un psicólogo educativo, ¿no es cierto?, que puede claramente empezar ya a dar un abordaje de drogas, no solamente de drogas, sino de otros temas como lo son el bullying, la nutrición, etcétera, pero también drogas cuando existen casos puntuales que se identifican en los colegios. Antes nada de esto existía, estimado Carlos, nada de esto existía, las unidades educativas no estaban preparadas para afrontar esta problemática. Eso por un lado. ¿Qué más se ha hecho en el sistema educativo? Se está reformando la malla curricular y ya desde este ciclo cierra, que empezó en el mes de octubre, ya empezamos con una nueva malla curricular donde empezamos a hablar de una forma más directa y frontal de drogas a los jóvenes y a los padres de familia, basados en el principio de que una sociedad informada es una sociedad que puede justamente defenderse de una problemática. No sé si tú recuerdas yo cuando era niño y tal vez tú cuando también eras niño, hablar de sexualidad era un tabú, o sea, era algo misterioso, etcétera, ¿no? Y luego la sociedad fue avanzando, evolucionando y se dio cuenta que ese tema lo tiene que abordar de una forma amplia, directa, clara. Y eso mismo es lo que estamos haciendo ahora con la problemática de las drogas. Educación para generar conciencia. Correcto, Ok. así es. Entonces, este tema, esta transformación de la malla curricular es muy Ese es importante el también. elemento educación. Vamos Correcto. al elemento salud pública. Así es. Y justamente aquí quiero dar una buena noticia también a Diego Cando. Como yo lo decía en un principio, no existía data porque no existían políticas que estén abordando estas problemáticas, ¿no es cierto? Desde el año 2013, justamente basados en ese principio de que el problema de las drogas es un problema de salud pública, el sistema de salud ha creado toda una red que se llama el modelo MAIS, que es el modelo de atención integral. Ha creado toda una red de centros de salud a nivel de todo el país para poder atender de forma oficial a las personas que tienen un problema de consumo problemático de drogas. Solo para que te hagas una idea, estimado Carlos, existen más de 400 centros ambulatorios a nivel nacional. ¿Ya? Para tratar la adicción. Para tratar la adicción. Entonces, por ejemplo, hay mucha desinformación, lamentablemente, en la sociedad. Muchos creen que no existen estos centros o que solamente se puede atender a un individuo recluyéndolo en un centro residencial. Nosotros estamos apostando, de acuerdo a modelos que son exitosos a nivel mundial, de que existan estos centros ambulatorios donde las personas pueden mantenerse integradas en la familia y en la sociedad. Ok, ahí hay un punto, en el tema de salud pública. Correcto. Porque el tema no solo es tratar la adicción, porque hay otro elemento que tiene que ver con el adicto, es la codependencia del entorno familiar. Y Así ese es. es un tema que también tendría que ser tratado. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Entonces, hay dos situaciones que son quizás las más recurrentes, ¿no es cierto? La una es, por ejemplo, cuando un individuo tiene un contexto familiar tan complejo, ¿no es cierto?, donde posiblemente, como lo citaba Diego, lo citaban los Diegos, como lo citaban Diegos, donde tal vez inclusive la familia está involucrada en esta situación. Y entonces ahí lo que uno necesita es retirar a esa persona, a ese niño, a esa chica, a ese adolescente de ese contexto familiar y tal vez internarlo en un centro de rehabilitación residencial, que se llaman los centros de tratamiento de adicciones, los CETATs, que en el país existen 8. Ese es un caso, esos son casos que realmente son más bien excepcionales, ¿sí? No es muy recurrente. Lo más recurrente es que un chico ha caído, tal vez un chico, una chica, en actividades de consumo y muchas veces su familia ni siquiera conoce o ni siquiera entiende cómo abordar esa problemática. Ok, paremos ahí, vamos Sí, donde por favor. Diego, que es el investigador. A ver, Diego, todo esto suena muy bien, pero el tema es vamos y aterricemos en la vida, en la cotidianidad. Es decir, ok, Ministerio del Interior, ya nos ha explicado Diego Fuentes, en la lucha contra el microtráfico y todos los elementos que está utilizando desde el punto de vista, desde la inteligencia que no existía. Andrés nos explica todo el tema de la política pública y algunos actores. Ya voy al tema de los GATS. Y a eso quiero ir contigo, Diego Cando. A ver, el tema también pasa. Es por la ausencia
de Estado en lo local, espacios públicos, escenarios o alternativas de entretenimiento, distracción y educación para nuestros chicos. Pero por otro lado, para mí hay un elemento fundamental. Se ha perdido el concepto de comunidad, se ha perdido el concepto de barrio, donde antes, en el pasado, cuando yo era chico, soy mucho mayor que ustedes, pero no tanto, tampoco exageremos, pero cuando yo era chico, ¿verdad? En el barrio, todos nos cuidábamos. Así es. Pero ahora resulta que la individualidad nos hace entrar en un mundo de oscuridad que oculta las cosas. ¿Cómo poder entonces, desde esa lógica de la cotidianidad de la comunidad y del barrio, emprender políticas pragmáticas? Y ahí sí entran los GATS, entran los gobiernos locales. Diego. Sí, Carlos, precisamente me refería yo a que hace falta un conocimiento en lo local. Conocer estas prácticas, las dinámicas, conocer la ciudad, conocer los sectores periféricos. Y un tema importante que tú mencionabas, el desplazamiento. Hay puntos de expulsión o ciudades de expulsión y hay ciudades también de atracción. En este caso tenemos dos grandes ciudades de atracción que son Quito y Guayaquil. Por ser las más grandes. Así es. Entonces, esa concentración, esos puntos de atracción también genera desplazamientos al interior del país. Y por supuesto, son los referentes también para migración internacional porque se localizan precisamente en estas dos ciudades. Y eso está un poco atado con lo que tú mencionas. Entonces, es del otro. Cuando llega al sector, al barrio, a lo mejor es precisamente se mira como el otro. Y necesitamos, lo que tú decías, vivir más en comunidad, en común unión. Yo creo que aquí también un factor muy importante de la experiencia que adquirí en otros lados es la participación mucho más activa de la comunidad, el voluntariado de la comunidad, porque eso también no solamente se trata que el Estado sea partícipe e intervenga, sino también la participación activa de la sociedad. Interrumpo ahí. Cuando me dices parte activa de la comunidad, y ojo, señores, ojo, los padres de familia. Porque los padres de familia son los jefes de familia que tienen que provocar y ser proactivos en esa integración y en esa construcción de comunidad, que es fundamental. El problema es que los padres de familia también un poco están ausentes y también la coyuntura de la vida moderna, de la crisis económica, del feriado bancario y de las recesiones de hoy, nos obligan a los padres a trabajar, a ambos, y de pronto esa intensidad de trabajo nos hace perder de vista y el control de los chicos. Sin lugar a dudas, creo que la dinámica actual es esa, y a eso se debe sumar también un elemento adicional, el uso de la tecnología. Por ejemplo, las formas de expendio hoy en día son a través ya del Internet, porque disminuyes el riesgo tanto para el que vende como para el que consume. Entonces, es mucho más fácil a través de la tecnología y es el espacio que va ocupando y desplazando a la familia. Ojo, y también hablemos de los tipos de familia que existen. Además, o sea, es un elemento adicional, claro, porque tenemos también el concepto, por ejemplo, de familia transnacional, en donde papá, mamá están en diferentes países y aquí están los hijos. Entonces, hay que también tener esa mirada mucho más holística, integral del fenómeno, porque es multidimensional. Es un tema complejo. Muy complejo, muy complejo. Realmente es todo un reto para el Estado, pero es un reto también para la comunidad. Ahora, yo quiero preguntarles algo. En otros países como Uruguay, se habló de la legalización. Aquí se habla de una tabla de tenencia y de consumo. Evidentemente es para las personas mayores de edad, ¿verdad? Pero hay un debate, es, ¿la legalización ayuda a disminuir este tema del consumo? Y la tabla esta, ¿ha aportado o no ha aportado? ¿Es la solución realmente? Comienzo con Diego Candio y después voy con el Ministerio de Seguridad. Con respecto a la legalización, creo que deberíamos prepararnos. Creo que es muy prematuro. Estamos en una sociedad que necesitamos caminar hacia allá. Necesitamos dar pasos para poder llegar a entender, primero, potenciar lo que Andrés decía, tener centros de recuperación, tener un sistema educativo fuerte, sólido, en donde realmente, en primer lugar, se contemple la prevención del consumo, la rehabilitación, por otra parte, que son dos grandes aristas también de esta discusión. Una es lo que yo puedo prevenir a través de varios mecanismos, por eso está incluido el Ministerio de Deporte como una de las alternativas, por ejemplo. Nos faltó mencionarlo. Sí, y ahí un poco ya enlazando con lo anterior, también hace recuperación y uso del espacio público. Y otra de las partes también dentro de este tema que es
mirar también hacia las formas, hacia las modalidades, cómo ha mutado esto. Es muy importante. Pero cuando tú dices, no estamos preparados todavía, pero concluiría, ¿qué es la hoja de ruta que nos debe llevar allá? No necesariamente, Carlos. El informe de la OEA del 2013 manifiesta que legalizar puede tener consecuencias negativas. Por eso es necesaria una preparación. No es lo mismo Uruguay que Ecuador. Somos sociedades totalmente diferentes e incluso ahí intervienen factores culturales y sociales. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Necesitamos una maduración si es que la decisión Es ir esa, allá. Ahora, es ir allá. vamos al otro tema, Diego, para después ir a donde Andrés, al tema de la tabla. Porque se ha criticado mucho el tema de la tabla. Dice que esto más bien en vez de prevenir y en vez de disminuir, más bien incentivado. En absoluto. Considero que debería ser vista como un instrumento técnico que permite diferenciar entre el consumidor y entre aquella persona que se dedica a este negocio, como tú lo decías, criminal. ¿Sí? Entonces, yo creo que con o sin tabla el consumo ha existido. En una de las investigaciones que se realizó, personas mayores de 65 años de edad hablaban ya del consumo en los años 50. Y un dato muy, muy curioso, en el mismo informe de la OEA se hablaba que el primer consumo era a los 15 o 14 años de edad. Ahora ha disminuido y podríamos hablar de 10, 11 años. Diego, ¿sí? Lamentablemente ha disminuido. Es triste. Entonces, el primer consumo, y jocosamente en esa ocasión nos decía, teníamos licencia nosotros para consumir alcohol, que es una de las drogas más nocivas, adictivas y destructivas, a los 18 y que años. Además socialmente permitida. Aceptada, ¿sí? Junto con el tabaco, son socialmente aceptadas. Entonces, jocosamente decían las personas entrevistadas, teníamos licencia cuando cumplíamos 18 años de edad porque nosotros salíamos ya del bachillerato. Pero esas edades hemos visto que se ha disminuido. Si la tabla está presente, igual el consumo está ahí presente, por varias razones. Voy a hacer una puntualización. Pero hay una puntualización también. La tabla no es para menores de edad, la tabla es para personas adultas. Por supuesto, así es. Es para personas adultas. Pero con la tabla, por eso enfaticé, o sea, eso no le exime a una persona porque finalmente está consumiendo. Ahora, voy a donde Andrés y quiero poner otro ingrediente en la mesa, pero quiero preguntarte sobre la tabla. Es decir, ¿cuál fue el racionale científico, el racionale técnico para llegar a esas cantidades? Pero hay un ingrediente más en el efecto social. Es la violencia que genera al interior de la misma familia todo este tema. Droga, tabaco, bueno, tabaco es otro tipo de cosa, el consumo de alcohol, mencioné el tema del embarazo adolescente y el tema de la violencia intrafamiliar. Ahora, Andrés, ¿cuál es el racional científico y técnico para haber determinado esa tabla y qué evaluación hemos hecho en términos de resultados tangibles para saber si ha dado efecto o no ha dado efecto? Ya. Voy a desordenarte un poco mi respuesta para ir al final No te preocupes que yo después la armo. Pero cuando tú empezaste esta conversación, estimado, y perdón que te trate de tú, pero más bien creo que es me hace sentir más joven, vamos, tranquilo, no te preocupes. A ver, voy a empezar con un tema que abordamos antes de entrar a este tema de la tabla, el tema de la corresponsabilidad de toda la sociedad para la mitigación de esta problemática, ¿no? Me gustó mucho escuchar a Diego. Aquí mucha gente siempre da su mirada al gobierno nacional, a veces a ciertos actores específicos, pero como sociedad somos todos responsables para mitigar. ¿Hay una corresponsabilidad? Desde la familia, sí, desde sí. el padre de familia y madre de familia que tiene que informarse. O sea, ¿cómo podemos hablar de que en el Ecuador al menos, ¿cuál es la célula de la sociedad? La familia. La familia tiene que estar lista para prevenir esta problemática, ¿no es cierto? También, evidentemente, el gobierno nacional tiene que gestar las políticas públicas para poder prevenir esta situación. También los gobiernos locales, que era una pregunta que tú justamente me estabas haciendo. Y dentro de los estudios que ya los estamos madurando, no voy a profundizar tanto, pero puedo dar algunas perspectivas. Nosotros nos hemos dado cuenta que en algunos lugares, ¿no es cierto?, se asocia mucho situaciones socioeconómicas con el tema de consumo. No, esto es transversal. Entonces, ahora, hemos notado nosotros y hemos creado, la Secretaría Técnica de Drogas creó una cosa que se llama el índice de vulnerabilidad por drogas, donde se puede determinar que en lugares donde hay situaciones de mayor pobreza, de mayor falta de provisión de servicios públicos, estos problemas se pronuncian con mayor agudez, ¿ya? Estamos hablando de intensidad, pero correcto. El tema de la droga es transversal en la sociedad. Así es. Pero es muy importante, por ejemplo, si tú vas a un barrio, a una localidad, donde no hay espacios públicos de esparcimiento, donde no hay iluminación, por ejemplo, donde no hay provisión de servicios públicos como el agua, donde es oscuro, donde la vialidad, por ejemplo, no es adecuada. Estos problemas
tienden a presentarse con mayor agudez. Entonces, en ese sentido, también existe una corresponsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados para generar ecosistemas, para generar espacios, ambientes que no sean propicios para generar este tipo de situaciones. Entonces, eso quiero decir, eso como principio quiero ponerlo sobre esta mesa. Como sociedad, todos somos corresponsables para mitigar esta problemática. Avancemos por efectos de tiempo, sí, Andrés. Correcto. Ya, ahora, con respecto al tema de las tablas que tú también preguntaste, estimado Carlos, si nosotros tenemos un principio, que creo que todos estamos de acuerdo, creo que si yo le pregunto a cualquier ser humano y dice, bueno, si una persona es enferma, ¿qué tenemos que hacerla? ¿Recluirla, encerrarla o tenemos que tratarla y ayudarla? Creo que ese es un principio mínimo de la vida. ¿Cuál es el instrumento para nosotros poder determinar que esa persona es o no es consumidor? Las mismas tablas. Las tablas son instrumentos que le sirven justamente a los operadores judiciales para poder justamente establecer esa diferenciación entre aquella persona que está involucrada en actividades de microtráfico, de expendio, y que tiene que ser sancionada y que tiene que ser privada de su libertad, y la persona que tiene un problema de consumo. ¿Cómo, si no tenemos las tablas, cómo podemos establecer esa diferenciación? De ninguna otra manera. Necesitamos parámetros y justamente las tablas establecen esos parámetros para nosotros poder diferenciar entre el consumidor, ¿no es cierto?, y aquella persona que está dedicada a esta actividad ilícita y que es sancionada con prisión. Paremos ahí. A ver, mucho se está hablando y se están confundiendo las cosas y mi obligación y mi rol como entrevistador, como persona que hace opinión, es orientar. A ver, se dice que la tabla, en vez de ayudar, ha perjudicado, porque se mezcla el tema de los menores de edad con lo de los mayores de edad. ¿Qué pasa? Y voy a donde el ministro del Interior subrogante. ¿Qué pasa cuando se encuentra a un menor de edad portando droga? A ver, lo primero que yo quiero aclarar, y lo dijo muy bien Andrés, es la tabla bajo ningún concepto contempla a los menores de edad. Y esto es una herramienta que al menos yo puedo hablar ahí institucionalmente para la Policía Nacional ha sido trascendental en la lucha contra los narcóticos, sobre todo contra el microtráfico. ¿Por qué? Si me permites, Carlos, solamente para especificarlo, porque hace 2 o 3 años que no contábamos con la tabla obviamente también ha sido modificada, lo que se hacía básicamente era criminalizar y a toda persona que tenía droga y que no necesariamente estaba haciendo alguna actividad de narcotráfico, pues estábamos repletando las cárceles necesariamente sin dar una atención que nos obliga a la Constitución. Ahora, ¿qué pasa con los menores de edad? Bajo ningún concepto estas tablas han permitido el consumo o han permitido las actividades con menores de edad, ni con mayores de edad sobre todo. Hay un protocolo, como bien yo creo que Andrés lo mencionó, aquí la clave ha sido la integralidad del Estado, sobre todo el trabajo que se hace con el Ministerio de Educación, para poder identificar, primero identificar, saber cómo identificar, luego saber cómo denunciar y ante quién denunciar. Y en el momento, con padres en el ámbito de la familia, en el ámbito privado, autoridades educativas en el ámbito escolar, la sociedad en general, en el momento que un menor es identificado que tiene droga, es tratado como una víctima, porque esa es la calidad que él tiene. Él es tan víctima como el mayor de edad. Es parte de una víctima, pero en este caso es una víctima mucho más vulnerable. Ya, o sea, es identificado como víctima, perfecto, ok, identificado como víctima. ¿Cuál es la siguiente acción para tratarlo como víctima? La siguiente acción es activar los protocolos tanto para que pueda la persona ser rehabilitada en la parte de salud y también para que no vaya a ser separada del sistema educativo, vaya a perder o ser vulnerado aún más sus derechos, porque esta persona de por sí, insisto, ya es una víctima y para eso ha sido un trabajo fundamental capacitar a la Policía Nacional para que tenga como el conocimiento para atender estas situaciones, pero también a los profesores y insisto yo también que aquí la corresponsabilidad no solamente ha sido en materia de drogas, en toda la materia de seguridad ha sido corresponsabilidad de toda la sociedad. ¿Algo que acotar a esto, Andrés? Sí, voy a sumar lo que dice mi estimado Diego. A ver, 2 cosas. Me quedan 6 minutos, por favor, entre todos. Muy rápidamente, a ver, hay 2 tablas, ¿no es cierto? La tabla de tolerancia para los consumidores, eso es primero dejarlo claro. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es encontrada con drogas? Para que ya la gente entienda así esquemáticamente cómo funciona. Se le pasa un test para ver si esa persona es consumidora. Un juez incluso puede pedir otro tipo de pruebas que son pruebas químicas para ver si efectivamente esa persona tiene droga en su ¿no es cierto?, en su cuerpo y si es que es así y tiene unos montos mínimos que establece esta tabla, por ejemplo en el caso de la marihuana menos de 10 gramos, esa persona es un consumidor, ¿verdad? Si esa persona es encontrada comercializando y a la vez es un consumidor, esa persona va a ser sancionada, pero dentro de un centro de privación de libertad va a ser tratada.
Sí se entiende Sí, sí, este sí, principio. sí. Entonces, eso es importante. No es que el consumidor que expende drogas no va a ser sancionado, también es sancionado. Pero el consumidor que expende drogas va a ser sancionado y va a ser privado de la libertad. Va a ser privado de El la libertad y problema es tratado dentro. en qué centro vas a ubicar a esa persona. Porque Correcto. es evidente que no le puedes poner en un centro donde están otros tipos de transgresores de la ley, porque puede ser peligroso, más peligroso todavía para la vida de esa persona. Y la buena noticia es que nuestro sistema de rehabilitación social cada vez se está adaptando más a estas circunstancias y ahora, por A ejemplo, ver, los 3 centros una cosa es que regionales, se adapte y otra cosa que ya estés aplicando el tema. así concretamente los 3 centros regionales de Turi, en el caso de Cuenca, de La Tacunga, en el caso de Cotopaxi y el Ya. regional del Litoral, ya tienen procesos implementados de rehabilitación social para atender a aquellos consumidores que también han sido expendedores a la vez. Diego Cando. Sí. Seguimos con este debate. Me quedan 4 minutos. Sí, justamente da la percepción de que se ha incrementado. Pero yo quisiera ahí acotar, los incrementos posiblemente sean por otras razones. Descartado el tema de la tabla, que eso genera incremento, la percepción a lo mejor de que se está consumiendo, se ha dado esta licencia para que se consuma. Yo creo que la forma como están pagando estas organizaciones ahora no es en dinero, sino que están pagando es en especie, es decir, con droga. Por lo Incentivando el tanto, consumo. exacto, Y la por lo adicción. tanto, si es que antes se pagaba una venta de 20 dosis, se pagaba, por ejemplo, $10, por citar un ejemplo, ahora ya no son los $10, son 20 dosis y tienes 10 dosis para ti. Por lo tanto, esas 10 dosis se están insertando en el mercado y están destinados precisamente a eso. Entonces, es uno de los factores también que a lo mejor no se entiende, pero que incrementa el consumo. Otra de las cosas importantes también que destacar aquí, Carlos, es que las personas dependientes de algún tipo de droga, el consumo es progresivo. Es progresivo, por eso la importancia, como lo señalaba Andrés, de contar ahora con estos centros. Yo veía, hay como 518, me corriges tú, Andrés, centros en donde realmente se puede acudir, y si vemos antes, eso estaba privatizado. No había, y ahora tenemos esas opciones. Entonces, hay alternativa. Miramos finalmente que la tabla sirve para hacer esa diferencia y para atender, por supuesto, a aquellas personas que son víctimas de este Sí, consumo. definitivamente este es un... Por favor, Diego, tú querías Sí, acotar. solamente un tema que me parece fundamental que dice Diego, ¿no? Ahí justamente está la importancia de también desarticular a las organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque lo que ellos han buscado en esta lógica criminal que ellos tienen es cómo plantean la rentabilidad de no solamente sacar la droga, sino también de que la droga, cuando se queda aquí y se hace el proceso de expendio, de microexpendio, es mucho más rentable para esas organizaciones. Es por eso que nosotros nos hemos concentrado en desarticularlas. Y un tema final también que es importante. Es fundamental el trabajo que se ha hecho sobre todo para que se socialice este tema. Yo creo que más que un incremento lo que ha habido es transparentado la situación de lo que ha estado pasando. Y yo coincido que los datos poco a poco se han ido colectando porque en realidad antes no había una política pública. Ahora, me queda un minuto. Digo, rapidito, ¿cuál es la principal droga que se consume en el Ecuador? Marihuana para consumo interno. Marihuana para consumo interno Y en la gran cocaína para mayoría. tráfico Y internacional. cocaína para tráfico internacional. Pero en consumo interno es más Marihuana, marihuana. lo Y mayor la que H, tiene. porque en La Guayaquil la H... Focalizada Es focalizada en ciertos focalizada. lugares. En Guayaquil, sí. El tema, yo creo que el tema de por qué hay una connotación mayor en el tema de la H es por el contenido de cómo se mezcla esa droga y los efectos que causan a la salud. Yo creo que es un efecto tóxico muy nocivo, ¿no? Me comprometo a continuar con este tema del microtráfico, la droga y sus efectos, pero ya con médicos, con personas que tienen que tener el rol de recuperar al adicto, para que las familias ecuatorianas también sepan cuál es el efecto. Esto tiene efectos de daños cerebrales y emocionales tremendos. Y yo no creo que nadie quiere ver a un hijo sufriendo estos males. Conclusiones para cada uno de ustedes. Con Andrés voy a continuar en la segunda fase o en el segundo bloque del programa, pero quisiera conclusiones tanto de Diego Cando como de Diego Fuentes. Sí, yo quisiera terminar justamente retomando algunas cosas que tú bien lo señalaste al inicio, Carlos. Tiene que ser visto de manera holística, integral, a nivel regional, a nivel global. No es un problema solamente del Ecuador, porque se genera esa idea de que solamente aquí existe el consumo, se ha incrementado. Es un problema regional. Tomar en consideración que nosotros al constituirnos, como lo decía muy bien, lo señalaba Diego, el informe de la ONU, nosotros somos un país determinado como de tránsito, pero estamos entre dos países de mayor producción, tanto Perú como Colombia. Por lo tanto, yo creo que sí hay que también mirar hacia la parte integral y regional,
porque ahí también vamos a encontrar muchas respuestas para poder dar una solución a este fenómeno. Diego Fuente. Yo creo que es importante fortalecer el trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados. El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo sumamente fundamental, ¿no? A través del endurecimiento en la parte de represión del delito de las penas, a través del fortalecimiento de la policía, la oferta de servicios de salud, de educación, pero yo creo que la corresponsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados aquí es clave. ¿Por qué? Porque justamente el empoderamiento del espacio público, el empoderamiento de la problemática por parte de padres, autoridades locales, eso es lo que en realidad va a permitir que este tema, de pasar de ser un tabú, se convierta en un tema en donde todos podamos aportar. Entonces, yo creo que la visión que ha tenido el gobierno de transversalizar este problema ha sido fundamental y vamos a dar grandes avances. Andrés, tu conclusión en este bloque, pero continúo contigo en el segundo bloque, ya para enfocarlo desde el punto de vista humano, con una madre que sufrió y con un joven que también sufrió, fue víctima y fue recuperado. Andrés. Estimado Carlos, yo quisiera más bien invitar también a la sociedad a que juntos mitiguemos este problema. ¿Cómo? Padres de familia, informarse. Ya la información está en nuestras manos. A esa cámara, por favor, Andrés. Ya la información está en nuestras manos. Hay algunas fuentes de información oficial. Voy a citarlas, por ejemplo, www.hableconellos.com.es. Es una fuente de información oficial donde se habla del tipo de drogas, donde se hablan las problemáticas que causan esas drogas. Y si no tiene acceso al Internet, puede también llamar al 1-800-DECIDE, 1-800-DECIDE, donde también va a tener acceso a información profesional. No es una excusa ahora no conocer de esta problemática, y genere puentes y lazos estrechos con sus hijos para que justamente puedan direccionarlos y dirigirles para que podamos mitigar esta problemática. Y en este primer bloque, yo solo quiero terminar con algo. Este es un tema social y como tal debe ser tratado, independientemente del tema de seguridad. Pero me quiero enfocar en lo social, porque esto está haciendo daño a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, incluso adultos. No reconocer un problema es agrandarlo. Cuando en la política se dice que todo es problema en el Ecuador y no queremos tener la visión periférica de la región y del mundo, estamos agrandando un problema. Y eso es una gran irresponsabilidad de aquellos que, jugando a la política, quieren perjudicar las políticas públicas que se tienen que hacer en el país para combatir estos males. Tenemos que asumir responsabilidades. Tenemos que asumir estos actos con profunda seriedad. Pero ya basta tan solo de mirar al gobierno central o a los municipios. Nosotros, los ciudadanos, los de a pie, los padres, madres de familia, jóvenes, tenemos que aportar también y asumir esa gran corresponsabilidad. En este segundo bloque, venimos con la madre que tuvo que sufrir, que tuvo que ver a su hijo caer en las drogas, y a este chico que padeció un verdadero viacrucis, pero sin embargo, tuvo la valentía de entrar a procesos de recuperación, y hoy lo tenemos acá. Venimos de inmediato. Creo que un poquito más adentro. Ya. Ahí. ¿Cuánto tiempo voy a tener? 10 minutos, perfecto. Disculpe su
su nombre. ¿Mm? Su nombre. Andrés. Sí, Andrés, mucho gusto. Muy amable. Ya. Mi nombre es Carlos. Llámeme Carlos. ¿No? No, Ok. no, don Carlos. Gracias, Gus. Me quiero a todo. A toda carrera. ¿Qué edad tienes, Santiago? 20 años. ¿Ya te vas al colegio? Estoy tratando de ingresar a la universidad. Ah, chévere, chévere. Muy bien. Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Y en qué cole estudiaste? En un particular a distancia, que queda en el sur de Quito. Chévere. Muy bien. ¿Listos? Continuamos con este especial de Pulso Político y les había dicho que en este segundo bloque, un bloque cortito de 10 minutos, íbamos a tener una madre quien fue testigo de ver cómo su hijo padecía este viacrucis, el consumo de droga y que le generó una adicción, y de la valentía de este joven de querer recuperarse. Tenemos con nosotros a Santiago Quilumba y a Marian Tuapanta. Quiero comenzar con Santiago Quilumba, hoy un joven de 20 años. Santiago, ¿cuándo comenzó en tu vida el consumo y cuándo se generó esa adicción? Buenas noches, Carlos. Prácticamente mi consumo comenzó a los 9 años. A los 9 años. Sí. Comencé con cualquier droga que dice el alcohol. Comencé con tabaco. A la edad de 11, 12 años comencé con marihuana. Y fue mi perdición total. ¿Llegaste solo a consumir hasta marihuana? No. Consumí toda clase de drogas prácticamente. ¿Y cómo a los 9 años llega toda esta vida a ti? Problemas familiares, problemas con mis padres. Fue uno de los detonantes que me motivó a probar cosas que yo no debía. ¿Y encontraste en el consumo de todas estas drogas una válvula de escape? Alivio. ¿Y Sí. cuándo te diste cuenta que te estaba haciendo daño y que esto te generó adicción? Cuando ya no vi una luz al final del túnel, como se dice prácticamente. Cuando hubo ese apagón, es donde se genera la conciencia. Sí, ¿Y qué edad tenías cuando se generó la conciencia? 17 años, 18. O sea, entre los 9 y 17 años, tuviste una vida de consumo y de adicción intensa. Sí, y topé fondos demasiado fuertes. O sea, ¿Se puede saber cómo qué, por ejemplo? dormir en calles, comer de la basura, o sea, cosas que yo nunca pensé llegar a hacer. ¿Sentiste algún momento que tu vida estaba en peligro? Sí. Estuve a punto de morir más de 3 veces, ¿En qué condiciones? sobredosis y por apuñalamiento. Y por apuñalamiento. Ujú. El tema del apuñalamiento, ¿por qué se dio? Por ir a comprar, Por querer adquirir la droga. por adquirir la droga y, o sea, fue un momento muy denso para mí, muy peligroso. Cuando comienzas a tener este viacrucis, ¿recurriste a alguien? Sí, ¿A quién? a mi madre. A mi madre recurrí porque fue la única persona que yo tenía a mi lado, la única que estuvo conmigo en todo momento, la única persona que no me dio el brazo a torcer. Entre los 9 y 17 años, consumiste todo lo que me has mencionado. ¿Dónde adquirías la droga? En mi ¿Estabas barrio. en la escuela? ¿Tenías vida escolar? Ujú. Tenía vida escolar. ¿Era tenía- alrededor de la escuela o en tu barrio? En mi barrio, con amigos de mi propio barrio. ¿Y qué pasaba con los padres de familia de tu barrio?
Como decían, eso es un tabú, se lo trataba como un tabú en ese tiempo. Los padres no querían asumir. No quería. ¿Eras el único en tu barrio que consumía? No, éramos un grupo de más o menos 20 personas. 20 personas. ¿Esto te llevó la adicción a insertarte en la comercialización de la droga? Partes. Lo que yo hice para adquirir droga fue, o sea, robar, delinquir, hacer cosas que, o sea, me afectaron demasiado, tanto psicológicamente a mí. En esos momentos no estabas consciente. No, estaba, como nosotros decimos, estábamos sedados. Cuando recurres a tu madre, ¿recurres en calidad de qué? ¿De Sí. pedir auxilio? Sí, de pedir una ayuda. ¿Cómo regresas a un hogar donde dices que ese mismo hogar te llevó a hacer esto? Sería tanto la desesperación para mí, de no poder buscar ayuda en los amigos supuestamente, de que decían que No tenías que con quién hablar. no tenía, ¿Y cómo entras a este proceso de recuperación? por mi voluntad. ¿Y en dónde te recuperaron? En el centro, en el CETAD, de aquí de la Vicentina Baja. Fue el primer lugar que yo vi en un canal de televisión. Vi que pasaron el reportaje y dije, mejor me voy para allá. ¿Tomaste conciencia Tomé cuando tocaste conciencia. fondo? Sí. ¿Y Des- qué tiempo duró esta rehabilitación? 7 meses, 11 días. Demasiado fuertes para mí. Intensos. Intensos. La primera semana quise salirme, quise botarme, quise escaparme, quise ir a consumir drogas en cantidades increíbles. ¿Por tu mente en un momento dado pasó quitarte la vida? Muchas veces. Muchas veces. En mi propia casa, en los momentos de problemas. ¿Quién lo impidió? Mi conciencia, unos amigos, me impidieron que no me... ¿Y no me hoy cómo sucediera. te sientes? Feliz. Feliz de volver a tener una vida, de volver a poder sonreír, de volver a sentir el sentimiento de llanto. ¿Me permites hacerle preguntas a tu madre? Sí. Mariana, Carlos, Y mientras- buenas buenas noches. noches. Buenas noches. y Andrés. gracias por aceptar y tener la valentía de estar frente a las cámaras, porque los mensajes que ustedes dan a la ciudadanía van a aportar profundamente. Santiago decía que la situación del hogar es lo que lo lleva a estos temas. Usted también padeció viacrucis. Sí, Carlos. Padecí terriblemente. Para mí fue un infierno al momento que yo descubrí que mi hijo había estado en ese camino. ¿Cuándo descubre? Yo descubrí cuando él tenía ya sus 17 años. O sea, entre los 9 y 17 Mm. años no tenía idea No, lo que hacía Santiago. no tenía idea. No sabía, porque yo he trabajado. Yo he salido a trabajar desde que yo me casé con el papá de mis hijos. Actualmente está casada. Estoy divorciada del padre. Y cuando escucha de Santiago, que es la situación del hogar que lo lleva a hacer todo esto, ¿cómo se siente? Yo me siento mal. Por partes me siento mal, pero por partes digo, no sé, no tengo palabras Y para- cuando Santiago a los 17 años recurre a usted, ¿cómo esto impacta en su vida? Ahí fue un baldazo de agua fría que yo sentí que derramó por mi cuerpo. Al momento que yo me enteré de que mi hijo había estado en eso. ¿Tenía usted las herramientas como para ayudar a su hijo cuando su hijo le pidió auxilio? Únicamente tuve la herramienta de mi Dios, que pedí a mi Dios que Dios me dé fuerzas y que me dé un camino para yo poder ayudarle a mi hijo. ¿Cuántos hijos tiene usted? 4. ¿Y qué pasó en su entorno con los otros 4 hijos cuando se visibiliza lo de Santiago? También les impactó y no creíamos de que, la verdad yo no creía. Yo decía, es una mentira de que Santiago me está haciendo. Yo no creía. Pero la increíbilidad mía fue realidad. Pero Carlos y Andrés y yo me siento tan orgullosa con mi hijo porque él
solito buscó a dónde salir, de dónde salirse del problema que él tenía. Es que Mariana y Santiago, es que tienen que estar orgullosos, porque la clave del éxito no está en la ausencia de problemas, sino en la actitud con que se enfrenta a la vida. Uno se puede caer 1000 veces, pero hay que levantarse. Así es, Carlos. ¿Y usted qué les aconseja a los padres de familia? Yo les aconsejo a los padres del mundo entero, les aconsejo que tengan más cuidado con sus hijos y se relacionen mucho con sus hijos. ¿Y tú, Santiago? Yo prácticamente, Carlos y Andrés, lo único que les digo a la juventud, a las personas que están inmersas en este mundo, que sí hay una luz al final del túnel. A pesar de que se topa fondos demasiado fuertes y quizás ellos me entiendan de lo que yo estoy hablando. Siempre hay algo o alguien, en mi caso, mi familia y mis sobrinos, los cuales fueron los pilares muy, muy fundamentales para mí. Y ahora me siento muy feliz, 2 años y medio libre de drogas. ¿Quieres decirle algo a tu madre? Sí. Madre, lo único que le puedo decir es que gracias. Gracias por no dejarme, no abandonarme, no dejarme en las calles, como usted recuerda, como yo viví. Gracias por apoyarme en el día que yo le pedí ayuda. Gracias por todo, Madre Santa. ¿Y usted, Mariana, quiere decirle algo a Santiago? Sí. De igual manera, yo le doy gracias primeramente, como dije hace un momento, a Dios, que Dios es tan grande y poderoso, que entró al corazón de mi hijo y nos dio fuerzas a todos en mi hogar, incluido a mis hijos, igual como dice mi hijo, mis nietos, que ellos nos dieron fuerzas para poder seguir. Y me siento tan orgullosa de que mi hijo está ya libre. Y le pido por medio de los canales, yo le pido a mi hijo que no vuelva, por más problemas que haya, que no regrese al camino que él estuvo, porque él sabe muy bien los problemas y los tropiezos tan duros y caídas tan fuertes que él tuvo. Gracias, Mariana. Gracias, Santiago. ¿Tú, Andrés, quieres aportar algo? Bueno, Santiago, eres un ejemplo, eres un referente para la sociedad ecuatoriana, no solamente para los chicos que han caído en consumo, sino para los chicos que en cambio no conocen de esta problemática, que a través tuyo la pueden conocer. Eres un referente, te felicito. Tú has vencido una de las batallas más difíciles de la vida, así que sigue adelante y tu fuerza de voluntad te va a llevar lejos. Escúchame lo que te digo, tu fuerza de voluntad te va a llevar muy lejos hasta donde tú quieres llegar. Los límites solo te los vas a poner tú mismo. Algunas cosas muy rápidamente por el corto tiempo que nos queda. Lecciones que podemos sacar de esta familia. No existe familia ausente de problemas, todos tenemos problemas, pero es muy importante, primero, fortalecer los lazos de comunicación entre padres e hijos. Fortalecer eso. Quizás en algún momento, Mariana, quizás eso se perdió por sus múltiples ocupaciones, problemas, y ahora la sociedad nos demanda mucho más tiempo porque padres, madres trabajan, pero nunca perdamos ese enlace, ese puente de comunicación entre padres y hijos para conocer los problemas de nuestros chicos, conocer las problemáticas, entenderles, guiarles. Primer consejo, primera lección que sacamos de aquí. Segunda lección, es muy importante que como padres estemos informados y conozcamos de esa problemática, que quizás usted, por ejemplo, no la conocía porque cuando usted era joven esto no existía, ¿no es cierto? Entonces, como padres ahora tenemos la obligación de informarnos, de conocer, y hay muchas fuentes de información. Para aquellos que tienen acceso al Internet, ya lo dijimos, algunas páginas que espero las haga eco este programa y el canal, y si no tenemos, en cambio, acceso al Internet a través de la línea telefónica gratuita 1-800-DECIDE. Existen los canales para informarnos, entonces es sumamente relevante. Y tercero, quiero destacar que justamente gracias a la red de salud mental que estableció el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, chicos como Santiago se han podido recuperar. Entonces ustedes pueden, las personas que me están escuchando, si requieren algún tipo de ayuda, pueden sacar una cita en estos centros a través del número 171, opción 1, y pueden, al igual que Santiago, acudir a esta ayuda profesional. Gracias, Andrés. Mariana, gracias. Santiago, muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, les recuerdo algo. Y voy a citar un pensamiento, que no es mío, por cierto. Lo repito muchas veces. Es de este filósofo alemán, von Goethe.
La libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Ustedes que me están escuchando, familias enteras ecuatorianas que me están escuchando, y en otros países, porque este programa llega a través del internet y a través de la televisión pagada a otros países, quiero decirles, nadie está exento de caer en estos problemas. La familia es clave, pero la sociedad también es clave. No es cuestión del Estado, no es cuestión del gobierno, también es cuestión nuestra. Esto fue un especial de Pulso Político y me comprometo a seguir aportando y tratando este tema para que juntos podamos encontrarle la solución a este mal mundial. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo.